Muy buenas amigos de Supermotor Online, volvemos con las cuatro ruedas con este Citroën C5 Aircross que lo probamos hace no mucho, pero ha recibido un restyling. Como veis, ya se anticipa un diseño de frontal algo diferente, aparte de detalles por toda la carrocería, así que nos lo han dejado con un motor PureTech de 130 caballos, manual, lo más básico, pero lo más resultón para aquellos que les gusta lo más conservador posible. Así que vamos a probar este coche que es familiar, potente y muy práctico para el día a día. Y comenzamos el análisis estético por este frontal, que ha recibido una mejora bastante sustancial. Tenemos una nueva parrilla, una nueva integración de las ópticas, que tenemos el Citroën LED Vision, y como veis tiene un estilo bastante más sofisticado. Tenemos como dos líneas que se separan a lo largo del ancho de la óptica, y es bastante más futurista. Sigue la línea de los Citroën, pero se va atisbando cómo van a ir haciendo más finas estas ópticas hasta que acaben siendo dos líneas puras y duras. Para unirlas tenemos estas dos franjas con este detalle, con estos puntitos cromados, para llegar al logo también de nueva factura de Citroën, y todo ello en un entorno con un negro brillo para darle un toque deportivo. La verdad es que es una buena combinación entre cromados y negros, y sobre todo mucha línea, mucha raya, que le hace tener pues eso, un poquito más de gracia este diseño, que en general es bastante sobrio. En la zona baja tenemos un paragolpes también rediseñado, con más curvatura, más enfatización. Tenemos aquí una entrada de aire real, también la refrigeración parcial en la parte baja. Vemos que la parte central sí que es practicable, en los laterales, sobre todo en el de allí, ya está opaco. Y detalle sub tenemos en la parte inferior, este falso spoiler con acabado en este gris, para darle un toque off-road y deportivo al mismo tiempo a este C5 Aircross. Si nos vamos al lateral, nos encontramos una estética prácticamente igual. Cambian los diseños, los colores. Seguimos manteniendo el airbump típico de Citroën, y como veis tenemos también líneas cromadas, que puede ser el signo de identidad de este C5, que como veis sigue todo el lateral y corta en la zona de ventana para hacer esta especie de C o C invertida, depende del lado en el que estemos. Y al final, solo por esa figura ya reconocemos este coche, así que yo creo que el ejercicio que ha hecho Citroën para hacer un coche único, aunque comparta plataforma con otros del grupo, yo creo que está muy bien enfocada. Barras de techo bastante sólidas, bastante grandes, como veis, incluso con un toque de diseño bastante atrevido, con este saliente en la parte delantera y al igual en la trasera. Y por lo demás, en cuanto a líneas de tensión, no encontramos mucho más que la zona del paso de rueda en sí, o de la zona que protege al airbump, pero por lo demás es una carrocería bastante limpia de formas, de líneas de tensión. Es un coche redondeado y suave en todo su concepto. Para las llantas, en este caso tenemos unas de 19 pulgadas, acabadas en un gris bastante oscuro, en brillo, que le quedan bastante bien. Sí es verdad que resaltarían un poco más si hubiera una combinación de colores un poco más arriesgada, si fuera el coche de un color más vivo o más luminoso, pero como veis yo creo que funciona y es una estética bastante bien conseguida, aunque este formato es sofisticado y poco llamativo. En la trasera encontramos un grupo óptico también modificado. Tenemos un relieve mayor, más tridimensional, con unas luces de posición que son estas tres que vemos, que se intuyen más o menos aunque esté apagado. Tenemos LED completamente en toda la óptica, y por lo demás no ha habido cambios significativos. Seguimos teniendo una luneta bastante vertical, bastante corta, aunque tiene buena visibilidad. Un alerón también que parece grande, pero en el fondo es un saliente que nos llega a medio palmo, y está decorado por
estos dos difusores laterales para darle un toquecito deportivo al conjunto. El portón en sí sigue teniendo, al igual que en el lateral, tenemos unas líneas muy curvas, muy redondeadas, muy suaves, y la zona de carácter la encontramos en el paragolpes, donde veis que predomina el plástico este rugoso para darle ese toque off-road. Vemos los sensores de aparcamiento y como culmen tenemos una doble salida lateral, pero que obviamente es falsa. El tubo de escape está por dentro, así que simplemente cumple una función estética pura y dura. Y al igual que delante teníamos unas entradas de aire, aquí, aunque no sean practicables, sean opacas, también tenemos unas salidas para darle también ese toque deportivo. Y nada, ya hemos visto todo lo que se puede ver en el exterior, así que vamos a analizar el interior. Y empezamos el interior por el maletero, con apertura eléctrica, velocidad intermedia y una altura que, si no eres alto, es suficiente, aunque si estuviéramos en un bordillo ya tendríamos problemas en cuanto midamos un poco más de 1,70. Como veis, tenemos unas formas bastante regulares. Ahora mismo está la base puesta para la capacidad máxima, que serían 720 litros, con las dos filas de asiento activas. Si quisiéramos ponerlo a ras para poder cargar con mayor facilidad, tendríamos 580 litros aprovechables, que está en la media del segmento más o menos, y como veis ya estaría enrasado con la boca de carga, sería mucho más cómodo. Como detalles tenemos en los laterales unos huecos pequeñitos, pero bueno, son prácticos, una toma de 12 voltios, una sola luz y un acabado que, bueno, el tapizado es medio, tampoco es una maravilla, pero bueno, está bien terminado en general. Tenemos plásticos duros por los laterales y lo que no tenemos es acceso a abatir los asientos desde atrás. Tendremos que irnos a la fila trasera para hacerlo, ya que son individuales los tres, como suele acostumbrar el grupo Stellantis. Así que ahora os enseño cómo queda con ellos abatidos para conseguir unas cifras muy buenas. Y así es como encontramos los 1630 litros de capacidad. Como veis, tendríamos el suelo enrasado. Siempre podemos bajar un poco más la base, pero perderíamos la gracia de tener todo continuo. Como veis, sube un poco la zona de los asientos traseros, pero se hace un espacio muy aprovechable. Si es verdad que a la altura del techo vamos a tener problemas en esta zona, por ejemplo, luego ya sí que hay un rebaje, pero en general yo creo que para la batalla que tiene este coche está muy bien esta capacidad máxima. Así que nada, voy a montar otra vez todo y os enseño las filas delanteras. Pues como vemos, el acceso a las plazas traseras es muy bueno. La puerta tiene un ángulo de apertura bastante decente, así que en principio no debería haber mucho problema. Hay que bajar un poco la cabeza, pero como en todos los coches casi. Y bueno, ya en esta configuración de banquetas individuales sentimos que vamos elevados, vamos un poco tiesos, digamos. Por lo menos es mi impresión. No me siento tan cómodo como en una banqueta unificada, pero una vez que estamos dentro es confortable. Tenemos un tapizado muy bueno, en este caso de piel, bastante confortable, pero sí es verdad que no tenemos ningún agarre lateral. Me siento demasiado pegado a la puerta sin necesidad, porque estoy aquí solo, pero sí es verdad que el cuerpo se me va hacia el lateral, por lo tanto, no sé, me siento agobiado sin necesidad. En cuanto al techo, hay espacio de sobra para una estatura media, y eso que tenemos el techo acristalado, que suele hacer rebajar un poquito la altura. Y bueno, si tuviéramos gente al lado, pues ya estaríamos un poco tocando el techo, pero en condiciones normales vamos bastante cómodos. El respaldo también está, ahora mismo está en su máximo de inclinación. Si quisiéramos ponerlo, esta sería la posición más erguida posible. O sea que bueno, no hay mucha configuración, pero siempre es de agradecer que podamos echarnos un poco para atrás. La banqueta, como ya os decía, es individual y a través de una barra aquí abajo podemos ganar espacio en el maletero
quitándolo para las piernas. Este sería el máximo en el que podría yo situarme, tocando las rodillas con el asiento. No es cómodo, pero bueno, si necesitamos mucho espacio detrás, puede venir bastante bien. Como veis, podemos configurar a nuestro gusto. La plaza central es la parte buena, que como son 3 iguales, deberíamos tener el mismo confort. Y sorpresa, incluso voy más cómodo, ya que no me siento atrapado cerca de la puerta. El suelo está casi completamente enrasado, por lo tanto no hay que juntar las piernas ni separarlas para evitar el túnel de transmisión. Así que yo, si fuéramos 3 personas aquí y me tocara ir detrás, creo que hasta podría preferir la plaza central. Ya sabemos que es un poco más peligrosa, pero en general me siento bastante bien. Con el techo sigue sin haber problema, puede que haya un poco menos de altura, ya que está la zona esta de las luces, que rebaja un poquito más, pero en general me siento muy cómodo. En cuanto a calidades de materiales, tenemos todo plásticos duros en la parte trasera, excepto en la zona de apoyabrazos, que tenemos un leve mullido acabado en la misma piel que tenemos en los asientos, detalles de imitación de acero y unos pequeños detalles de las costuras de los asientos en azul para darle un poco de toque de sofisticación. El aluminio también lo encontramos en los tiradores, es plástico en realidad, pero tiene este acabado. Así que bueno, tenemos calidades medias con un poquito de detalle premium para que no se nos olvide que no estamos en un coche de baja calidad. Como siempre, para las familias tenemos anclajes ISOFIX, los tenemos ocultos, no hay tapa rígida, tenemos que acceder directamente por debajo de la tapicería. Esto puede hacer que se desgaste rápidamente, pero bueno, Citroën ha considerado que los tiene que tener aquí a la vista. Así que bueno, no vamos a hacer mucho daño a la tapicería porque no es una propia abertura de la tapicería, simplemente lo encontramos en el pliegue entre la base y el respaldo. Y ahora sí, vamos para adelante. Fila delantera, comodidad, confort, unos asientos que agarran muy bien, también acabados puramente en piel, microperforada en algunas zonas. Tenemos calefacción en los asientos, este no es el botón, es este. Tenemos calefacción en los asientos por este método táctil que ya cada vez más marcas utilizan para accesos directos. En cuanto a novedades, hemos cambiado de pantalla. Antes teníamos una de 8 pulgadas, ahora ya pasamos a esta flotante de 10 pulgadas, con un diseño también bastante francés. Seguimos contando con un cuadro de instrumentos digital, que bastante sencillo porque tenemos poca información. Luego podremos configurar cómo vemos esta información, podemos hacerlo más mínimo aún con solo la velocidad y las revoluciones, tener la navegación en primer plano. También la calidad no es muy buena, sinceramente, de esta pantalla, pero bueno, tenemos toda la información posible y una configuración minimalista pero resultona y se ve bien, aunque ahora con la luz del sol estemos un poco mal con la cámara, pero realmente se ve bien. Para esta pantalla, como veis, es más visual, tiene más calidad, es muy al estilo también de Peugeot y al final se maneja bastante bien. Tenemos los accesos directos, es muy fluida, aquí tenemos toda la información posible, tenemos acceso, como decía, a los asientos, a la música, con también conexión con el smartphone a través de USB, de Bluetooth, la climatización, que siempre tendremos esta zona que siempre está fija, será para manejar la climatización sin tener que entrar al menú, por lo tanto solo hay que tocar subir o bajar la velocidad o la temperatura. Teléfono, las aplicaciones, si tuviéramos el Android Auto o el Apple CarPlay nos aparecería aquí el menú y poco más. Justo por debajo de esta botonería táctil tenemos otra ya más de botón normal y corriente, en el que tenemos otros accesos directos como el Start Stop, bloqueo de puertas, apagar o encender la climatización y 2 botones para el desempañamiento de las lunas y para la recirculación del aire. Luego ya en la consola central tenemos una zona amplia para la carga inalámbrica del teléfono, también tenemos 2 puertos USB convencionales y una toma de 12 voltios.
Más atrás tenemos el botón de arranque, el freno de mano y el botón Eco. Solo tenemos dos opciones, o en modo normal o el modo Eco, que se activa pulsando un ratito, se pone en verde y la respuesta del acelerador es un poquito más suave, pero por lo demás no hay mucho cambio. También tenemos los warning aquí y una palanca de cambios robusta, de un tacto bastante bueno, no está lejos del volante, así que es bastante cómodo de conducir. Más atrás, dos portabebidas y acceso a esta guantera en la que tenemos un accesorio para tener todo más a mano, algo más pequeñito, y luego una profundidad bastante buena, me cabe hasta el codo el brazo y está muy bien aprovechada, está iluminada, tiene su propia ventilación, por lo tanto podremos llevar aquí algún refrigerio y la verdad es que está muy bien. Doble tapa, detalle de calidad. Y bueno, por lo demás el salpicadero no sufre mucho cambio en cuanto a diseño, es puramente Citroën, tenemos unas calidades en la parte superior, enseguida ya tira a plásticos duros, sí que es verdad que luego tenemos una zona mejor acabada justo por encima del cuadro de instrumentos, este material que hace como una especie de rombos con detalles con las costuras que también vemos en los asientos, pero enseguida ya pasamos otra vez a los plásticos duros. Parte positiva, la zona donde pega la rodilla tenemos un tacto bastante más adecuado para esta zona, sin ser un mullido blando, pero tenemos una zona con un tacto muy agradable y levemente suave, que va a hacer que sea un poco más cómodo a descansar la rodilla en esta zona. En las puertas, como veíamos también atrás, los plásticos son duros, excepto en la zona del reposacodos, donde encontramos una piel con detalles de las propias costuras, aluminio en tiradores y en la parte baja. Zonas de almacenamiento, tenemos en la parte baja un espacio bastante bueno en las puertas, como ya os he contado, esto está bien aprovechado, y luego una guantera de tamaño medio para guardar pues eso, la documentación o cualquier mapa, si alguien lo sigue usando, que no creo. Así que bueno, tiene espacio de sobra y sí echaría en falta un poquito más de espacio en la zona de la consola, que es muy robusta pero también bastante intrusiva. Otro detalle de lujo sería la inclusión de este techo solar panorámico. Tenemos acceso a la cortina, que ahora se está cerrando lentamente, todo automático. Se puede parar en cualquier punto, obviamente, si queremos que entre un poco de luz. Y también podremos abrir parcialmente el techo. Ahora estamos en buena época, o todavía no hace mucho frío, y iríamos bastante, pues eso, casi como en un descapotable, salvando las distancias, con un poquito más de iluminación interior que le queda muy bien, favorece mucho al viaje en este tipo de coche. Así que nada, voy a cerrar, que entra un poco de fresco, y nada, arrancamos y nos ponemos en marcha. Pues allá vamos con el buque insignia de Citroën en estos momentos. Llevamos un motor 1.2 PureTech de 130 caballos, motor que ya hemos probado en otros modelos del grupo Stellantis y que en principio me iba a parecer un poco demasiado poco motor para un coche de este tamaño, de este peso, pero la realidad es que es un motor que funciona de maravilla, que empuja muy bien desde abajo, que sí es verdad que arriba pierde un poquito de fuelle, pero para el uso que está pensado este coche yo creo que es bastante adecuado. Además el consumo se va a situar más o menos con un control bastante leve de nuestro pedal en torno a los 6 litros a los 100, por lo tanto para las dimensiones de este coche yo creo que está bien, y encima sin ninguna ayuda híbrida, o sea que es una etiqueta C como una casa, así que yo creo que está bastante bien. En cuanto a puesto de conducción, me ha resultado muy cómodo. Si bien ya os he contado que las plazas traseras no son santo de mi devoción, pero sí es verdad que en el puesto de conducción me siento muy cómodo desde el principio. No olvidemos que este coche comparte plataforma, por ejemplo, con el Peugeot 3008, y en el Peugeot 3008, por su configuración algo peculiar de cuadro de instrumentos de volante, me era más difícil
encontrar mi posición ideal, y en cambio en este, que tenemos un volante de dimensiones normales, una situación de salpicadero, todo en su sitio, me parece muy muy cómodo de encontrar la posición. Vamos elevados como en un buen SUV, el asiento nos agarra suficientemente bien, tampoco tienen corte deportivo, vemos perfectamente la instrumentación, tiene muy buena iluminación, está muy nítida, pese a ser muy minimalista, no tenemos mucho en lo que entretenernos, cosa que agradecemos, y en general todo fluye, todo funciona en un diseño moderno pero sin estridencias, una pantalla que también se ve muy bien, la pantalla central, buen color, buena posición, todo muy bien. La única pega que veo es que el navegador sí que está un poco anticuado, aunque va suficientemente bien, lo he usado un par de veces y nos lleva a los sitios bien, no se queda pillado ni nada de eso, pero bueno, la fluidez no es la que ya estamos acostumbrados tanto por smartphone como por otros coches, y es algo un poquito a mejorar. Como también hay que mejorar un poco los acabados de los accesos directos táctiles que tenemos bajo la aireación. No porque funcionen mal, sino porque el negro piano se marca mucho los dedos, se marca mucho el polvo que tenemos en el habitáculo y hace feo. O sea que es verdad que nuevo, recién sacado, queda muy elegante, muy bonito, pero hay que tratarlo con mucho mimo porque a la mínima desmerece mucho el interior. Porque es un interior bastante bien cuidado, que aunque no tenga materiales de primerísimo nivel, está bien ajustado, no tenemos ruidos raros, tenemos una combinación de materiales bastante resultona, y lo único que me choca un poco es el negro piano, así que bueno, pero bueno, eso es a gustos. Está claro que si siguen metiendo el negro piano en los coches es porque a la gente le gusta, así que no hay mucho más que añadir a eso. Sí metería un poco más de calidad en los plásticos laterales, ya que toda la parte superior tiene un tacto que, aunque no es rígido del todo, no es duro, al tacto con la uña no es agradable del todo, pero bueno, son pequeños detalles. En cuanto a suspensiones, es un coche muy confortable, muy pensado tanto para viajes largos por autovía como para ciudad, por lo tanto tenemos un Tarado bastante blando que no se adecua mucho en cuanto a modos de conducción y demás, es completamente plano en eso, y que bueno, podemos sufrir un poco más en carreteras secundarias como en las que estamos, pero sin nada alarmante. O sea, es decir, que sí que baila un poco en curvas cuando hay cambios de direcciones bruscos, pero es lo normal en un coche más familiar y encima elevado, o sea que no sorprende para nada negativamente. Y en cuanto a frenada, pues una frenada convencional, no hay un tacto muy directo, pero como nos hemos olvidado en esta semana de probar nada híbrido, pues no tenemos una interacción entre una recarga de batería con la frenada, por lo tanto sigue siendo lo más orgánico posible el tacto del freno comparado con las nuevas actualizaciones del mundo de híbridos y eléctricos, así que te haces muy bien a él, tiene una sensibilidad del freno bastante adecuada, es inmediato, aunque luego sí que dentro de ese margen de frenada podemos hacernos al grado que necesitamos de frenada, o sea que yo creo que sin mayor pega en ese caso, así que yo veo un coche muy redondo, un producto que puede gustar a todo el mundo. Como digo, es un coche que sí me compraría porque me parece que tiene un habitáculo muy bien aprovechado, con unas calidades en la media, y además, aun perteneciendo a una plataforma en la que se apuesta por unos diseños más vanguardistas, unos interiores más locos, me gusta más este porque mantiene la esencia francesa, sofisticada y diferente en cuanto a diseño, pero está todo en su sitio y te sientes cómodo desde el principio, tanto por posición como por visibilidad, como por el ajuste de materiales, como por la ubicación de la botonería. Así que yo creo que no hay mucho más que añadir en este aspecto. Y el motor, ya os digo que es una buena idea. Obviamente, si queremos un carácter deportivo, puede que Citroën no sea vuestra marca. Si buscamos la funcionalidad, la eficiencia y el confort de marcha, te vas a hacer enseguida. Es manual, pero los cambios de marcha los haces
muy suaves, el escalonamiento de las marchas está muy bien elegido, tenemos fuerza desde muy abajo y estira muy bien hasta las 5.500, 6.000 revoluciones, así que no podemos pedir mucho más a un coche orientado a la familia, al confort y a los viajes largos. Bueno, pues hasta aquí la prueba de este Citroën C5 Aircross, etiqueta C, un motor convencional que rinde muy bien a bajas vueltas y que sube de potencia con mucha facilidad. Un motor que está hecho tanto para ciudad como para carretera y manteniendo unos consumos que, como ya habéis visto, os he contado, se pueden situar por debajo de los 7 litros con mucha facilidad, así que yo creo que es un coche para familias, para gente que vaya a trabajar en la ciudad y para todo tipo de usos. Además, es un coche con una estética que poquito a poco va siendo más resultona cada vez que sacan un restyling o una nueva generación, y con una plataforma que no falla, con buen maletero, buenas plazas traseras, unas calidades más que suficientes y un precio que sigue estando ahí en el límite de lo más que razonable. Así que nada, agradecer a Citroën España la cesión de este C5 Aircross y a vosotros no olvidéis seguirnos en nuestro canal de Supermotor Online en YouTube, a darle me gusta al vídeo si os ha gustado y activar la campanita de las notificaciones para que estemos atentos a cualquier publicación que salga en nuestro canal. También os podéis seguir en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter y encontraréis el artículo escrito de este coche, otros más y también motos en el blog de supermotor.online. Nos vemos en la próxima prueba. ¡Hasta pronto!